Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que involucra aplicar las leyes de Newton en el movimiento de dos masas que están conectadas por medio de una cuerda y además con fricción. Entonces el ejercicio planteado es el siguiente. Tenemos esas dos masas aquí dibujadas, que vamos a llamar masas A y B, que están conectadas por medio de una cuerda con tensión T. Y a esta masa B se le aplica una fuerza F hacia la derecha. Además de eso, la velocidad del sistema es constante. Entonces, las preguntas que se nos plantean son las siguientes. ¿Cuál es la tensión de la cuerda que conecta a los dos bloques? Y dos, ¿cuál es la magnitud de la fuerza aplicada sobre el bloque de masa B? En términos de la masa A, de la masa B y del coeficiente de fricción entre la superficie y cada uno de los bloques, que vamos a llamar μ sub k, que es un coeficiente de fricción cinético, y también en términos de la gravedad. Entonces, en este caso vamos a asumir que hay fricción entre los bloques y la superficie donde se mueven los bloques. Para resolver un ejercicio de estos, siempre es bueno comenzar eh, aplicando dibujando los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los bloques involucrados en el sistema, porque es un ejercicio que involucra hacer uso de las leyes de Newton. Entonces, aquí a la derecha hemos separado las dos masas, las masas A y B, y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre cada una de ellas, para después de eso escribir las ecuaciones de movimiento correspondientes. Podemos ver claramente que hacia abajo hacia abajo, si cogemos este bloque que llamamos A, actúa el peso del bloque, que simplemente es la multiplicación entre su masa y la gravedad. Hacia arriba y en contrarrestación al peso está la fuerza normal, que vamos a llamar N sub A. Hacia la derecha actúa la tensión de la cuerda. Y nosotros vamos a asumir que la velocidad es constante hacia la derecha, entonces vamos a asumir que la fricción va en dirección contraria. ¿Por qué? Porque siempre asumimos que la fricción entre la superficie y un cuerpo que se está moviendo va en la dirección contraria al movimiento relativo entre el objeto en movimiento y la superficie. Entonces, como asumimos que la velocidad es constante y hacia la derecha, entonces asumimos que la fricción, en este caso, va hacia la izquierda. Vamos a llamar a la fricción sobre el bloque A Fr sub A. Listo, esas son todas las fuerzas que actúan sobre el bloque A. Y sobre el bloque B, similarmente podemos ver que hacia abajo actúa su peso, que es simplemente la multiplicación entre su masa y la gravedad. Hacia arriba actúa la fuerza normal sobre el bloque B, que vamos a llamar N sub B. Hacia la derecha actúa eh, la fuerza aplicada F que definimos en el enunciado del ejercicio. Vamos a llamarla simplemente F, su magnitud. Y hacia la izquierda podemos ver que actúa la tensión de la cuerda. En el caso de la masa A actúa hacia la derecha, en este caso hacia la izquierda. Y similarmente en el caso de la masa A, como el movimiento relativo entre la superficie y el bloque de masa B es hacia la derecha, entonces la fricción va a ir en dirección contraria, es decir, hacia la izquierda. Esa fricción la vamos a llamar Fr sub B. Listo, hemos planteado entonces los diagramas de cuerpo libre correspondientes a cada uno de los bloques en nuestro sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear las respectivas ecuaciones de movimiento a partir de los diagramas. Tenemos dos masas, vamos a hacer ecuaciones de movimiento para cada una de ellas. Para la masa A, entonces, descomponemos nuestro diagrama de fuerza en los ejes Y y X
y por lo tanto vamos a tener ecuaciones de movimiento en los ejes Y y X. En el eje Y no hay ninguna aceleración, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y eso va a ser igual a la fuerza normal sobre la masa A, que llamamos N sub A, menos su peso, que simplemente es la multiplicación entre la masa A y la gravedad. En X tenemos lo siguiente. Tenemos una fuerza hacia la derecha, que es la tensión, por lo tanto es positiva, y hacia la izquierda tenemos la fricción sobre el bloque A, que llamamos Fr sub A. Ahora bien, asumimos que el movimiento es con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguna aceleración. De acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas en cualquier eje va a ser igual a la masa por la aceleración en dicho eje, pero como no hay ninguna aceleración en el eje X, así como no la hubo en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas también va a ser igual a cero. Adicionalmente a esas dos ecuaciones tenemos que como hay fricción cinética, esa fricción sobre el bloque A se define como el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la fuerza normal sobre el bloque A. Tenemos entonces esas tres ecuaciones para la masa A y para la masa B podemos hacer lo mismo. Para la masa B entonces tenemos en el eje Y, similarmente a la masa A, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso va a ser igual a la fuerza normal sobre el bloque B menos la masa B por la gravedad. En X tenemos que hacia la derecha está la magnitud de la fuerza aplicada sobre el bloque B y hacia la izquierda restamos entonces la tensión y la fuerza de fricción sobre el bloque B. Eso también va a ser igual a cero. Adicionalmente, tenemos otra vez una fricción sobre el bloque B, que vamos a llamar Fr sub P, y eso es igual a μk, que es el coeficiente de fricción cinética, y a la multiplicación entre ese coeficiente y la fuerza normal sobre el bloque B. Listo, entonces tenemos en total 6 ecuaciones de movimiento. Para poder resolver ese sistema y encontrar las incógnitas que se nos plantean, en este caso la magnitud de la tensión de la cuerda y la magnitud de la fuerza F que se aplica sobre el bloque B, entonces tenemos que tener al menos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Veamos cuántas incógnitas no conocemos, es decir, qué cosas no conocemos inicialmente. No conocemos inicialmente la fuerza normal sobre el bloque A, tampoco conocemos la fuerza normal sobre el bloque B, tampoco la magnitud de la fuerza F, ni la magnitud de la tensión, ni el coeficiente de fricción Fr sub A, no, ni la fuerza Fr sub A, ni la fuerza Fr sub B. Entonces tenemos un total de 6 incógnitas. Como tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, podemos resolver nuestro sistema. Listo, entonces, para resolver, dado que tenemos tantas ecuaciones, vamos a numerarlas. La primera, esta la vamos a llamar 1, esta 2, esta 3, esta de acá la vamos a llamar 4, esta de acá 5, y la última escrita acá es 6. Listo. Entonces, comencemos reemplazando, despejando las incógnitas más fáciles de obtener. Recordemos que tenemos que dar nuestra respuesta en términos de la masa MA, MB, el coeficiente de fricción cinética y la gravedad. Podemos ver que si utilizamos la ecuación 1, de la ecuación 1 podemos despejar la fuerza normal NA. Entonces, de la ecuación 1 podemos ver que NA es igual a MA por G.
Si reemplazamos esto en la ecuación 3, podemos encontrar la magnitud de la fuerza de fricción FRA. Eso va a ser entonces igual a μk multiplicado por la masa MA por la gravedad. De manera similar, tenemos algo, una expresión parecida para la masa B. Si cogemos la ecuación 4, despejamos, eh, despejamos nuestra fuerza normal NB y luego reemplazamos en la ecuación número 6. En ese caso, obtenemos que FRB, la fuerza de fricción sobre la masa B, es μk multiplicado por mb por g. Listo, entonces hemos encontrado 4 de las 6 incógnitas, pero también hemos encontrado las dos que queríamos inicialmente, que son la tensión y la fuerza F. Ahora bien, si reemplazamos esta última ecuación de acá, que vamos a llamarla 7, y a esa vamos a llamarla 8. Si reemplazamos entonces la ecuación 7 en la ecuación número 2 y despejamos para la tensión, nos queda entonces que la tensión es igual a la fuerza de fricción FRA, que, de acuerdo a la ecuación 7, entonces eso es μk por MA por G. Entonces ya encontramos la tensión. Ahora, si utilizamos esa última ecuación, que vamos a llamar 9, y también utilizamos 8 en la ecuación número 5 para encontrar la fuerza F, podemos despejar F, que es otra de las incógnitas que queremos hallar inicialmente. Vemos que F es T más FRB. Si reemplazamos entonces la ecuación número 9 y la ecuación número 8 en esta ecuación número 5, entonces encontramos que la fuerza F es μk por MAG más MBG. Listo, entonces hemos encontrado las dos incógnitas que se nos plantearon en el inicio del problema.